Bienvenidos a un nuevo devocional de la serie Devocionales para tiempos de crisis. En algunas ocasiones nosotros pensamos que Dios se está tardando. Quizá suponemos que se ha olvidado de nosotros o que por alguna circunstancia pareciera que nosotros no estamos en la agenda de Dios. En ocasiones pedimos algo y eso que pedimos tarda bastantes días, horas, meses y en ocasiones años. Y como humanos, que tenemos la tendencia a que todo lo queremos rápido, empezamos a desesperarnos, a angustiarnos. Es más, en algún momento dado recurrimos a Dios porque creemos que nuestra fidelidad a Él y la manera en que le mostramos nuestro amor, dedicación, pues sería suficiente para mover su corazón a que obrara de manera inmediata. Tenemos la idea de que si somos cercanos a Dios, pues evidentemente eso haría que Él obre de manera mucho más rápida y eficiente. Bueno, en la Biblia también hay ejemplos. Mire lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. No vamos a leer todo el texto, pero es importante que tengamos el contexto. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Es decir, había una pequeña ciudad que se llamaba Betania, muy cerca a Jerusalén, escasos 3 kilómetros de Jerusalén. Era la última población antes de llegar a la ciudad de Jerusalén. Y esta población se hizo famosa no solo por lo que aquí va a acontecer en el relato, sino porque allí también se dieron otros milagros alrededor de la obra de Jesús. En ese ministerio de Jesús, él había hecho amistad con esta familia, dos mujeres, Marta y María, y su hermano Lázaro. Lo que sucede en este caso es que cae enfermo el varón de la familia. Y dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ese relato que también se encuentra en las Sagradas Escrituras. Enviaron pues las hermanas, o sea, Marta y María, a decirle a Jesús, Señor, he aquí, aquel a quien amas está enfermo. Ellas, cercanas a Jesús, le dicen que su amigo Lázaro, es decir, su hermano, se encuentra enfermo. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús, o sea, cuando el mensajero llegó, oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aquí hay varias cosas que llaman la atención. El relator Juan dice que Jesús los amaba. Y uno no entiende cómo, si los amaba tanto, cuando le avisan que él está gravemente enfermo, no decide ir de inmediato. Es más, si observamos el contexto, en el capítulo 10, en los últimos versículos, del versículo 40, dice, y Jesús se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan y se quedó allí. Si vamos al versículo de referencia, y estoy haciendo referencia de nuevo a la Biblia de estudio Hodman con un excelente comentario que dice y plantea exactamente que ese lugar, en comentario en el capítulo 1 y el capítulo 2 del Evangelio de Juan, que ese lugar era Bectávara. Algunos la pronuncian Bectávara. Y ese lugar realmente estaba cerca, al otro lado del Jordán, pero estaba muy cerca. Es decir, a Jesús le hubiera tomado algunas horas llegar. En esa época se trasladaban caminando. Pero Jesús dice que ama a este hombre, ama a sus hermanas, pero decide quedarse en el lugar donde está 2 días. 2 días. Ahora, no sabemos cuánto demoró el mensajero, ni sabemos cuánto tiempo Jesús tuvo para enterarse. Es cierto, el caso es que el tiempo estaba pasando y Jesús no va de inmediato. Las hermanas le habían pedido que fuera, pero Jesús no va de inmediato. Luego, después de esto, dice Juan 11, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, es decir, regresa a la región de Judea. Le dijeron los discípulos, maestro, pero allí están buscando para apedrearte. Jesús les explica que él no tiene temor a la muerte, porque él tiene cosas más importantes que hacer todavía mientras está en este ministerio. Es interesante que Jesús les dice a ellos en el versículo 11,
Nuestro amigo Lázaro, o sea, no solo el amigo de Jesús, sino el amigo de ellos también, duerme, mas voy para despertarle. Ya después de más de 2 o 3 días, Jesús le dice a sus discípulos que deben ir para levantarlo. Es más, Jesús ya sabe que está muerto, pero usa una metáfora. Duerme, vamos para despertarlo. No está hablando de que está enfermo, está hablando de que está muerto, pero después vamos a entender el concepto de muerte. Le dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme entonces sanará. Pero Jesús les decía esto acerca de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Es decir, ya Jesús, por revelación, sabe que Él está muerto. Él es Dios y lo sabe. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Entonces vamos. Y aquí hay varias cosas que parecen fuera de lugar. La primera de ellas, obviamente, es que uno no entiende cómo le mandan a decir que su amigo está enfermo y el favor se lo están pidiendo dos hermanas muy queridas, muy cercanas a Jesús. Él decide quedarse 2 días más. ¿Dónde está? Deja pasar quizá otro día más y finalmente dice, ahora sí vamos a ir. Es interesante. ¿Qué es lo que sucede cuando él llega? Cuando él llega, evidentemente las mujeres están allí. Dice que estaba como a 15, Betania estaba cerca como a 15 estadios, es decir, unos 2,5, 3 kilómetros. Y cuando Jesús se aparece, una de las hermanas le pregunta a Jesús o le dice a Jesús, Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mi hermano no hubiera muerto. Es decir, tenían la fe de que había podido sanarlo. Y Jesús le dice, tranquila mujer, versículo 23, tu hermano resucitará. Y Jesús le determina algo para ella que también es para nosotros. Y es lo que nosotros vemos y percibimos es una realidad. Pero Dios, que sabe todas las cosas, percibe la realidad total. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Jesús pide que por favor le permitan ir a ver la tumba de Lázaro. Y una de ellas le dice, maestro, pero es que hace 4 días que falleció. Ya hiede, estaba enterrado. Y Jesús le dice a ella, a esta mujer, y no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Por qué Jesús se retrasó para ir? Lo hizo de manera intencional. Porque él había podido llegar durante el tiempo que estaba enfermo y sanarlo. Había podido llegar en los primeros 3 días en los cuales los judíos acostumbraban a hacer todo el rito para esperar que una persona, consideraban ellos que en los primeros 3 días era posible que el alma volviera al cuerpo y hubiera resurrección. Pero después de 3 días enterraban al cadáver porque consideraban que ya no había nada que hacer. Es decir, cuando las cosas se hacían ya imposibles, enterraban el cadáver. Y Jesús llegó cuando ya estaba enterrado el cadáver. A Jesús le gustan las cosas difíciles y hace las cosas a su manera. Entonces cuando Él llega, ya no está enfermo, ni siquiera está en los primeros 3 días donde en la costumbre y la tradición judía se esperaba que el alma volviera al cuerpo y pudiera haber algún tipo de resurrección. Jesús llega cuando las cosas son aparentemente imposibles. Así es Dios hoy. Llega y va frente a la tumba y cuando esta mujer le dice, Jesús, si hubiera estado aquí mi hermano hubiera sido sanado, pero ya hiede. Y el Señor le dice, mujer, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Dios nos dice lo mismo hoy. Si crees, verás la gloria de Dios. Si podemos creer, si podemos creerle al Señor, podemos creer que todo esto pasará y que las cosas van a cambiar. Jesús llega frente a la tumba, quiten la piedra y le dice de nuevo a la mujer, mujer, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Quitaron la piedra, ordenó a Lázaro salir y Lázaro salió. Y fue grande el estruendo. La multitud se asombró y toda la noticia se regó por toda la región. Porque no lo había sanado, porque no lo había levantado en los primeros 3 días, lo levantó en el cuarto día. A Dios le gusta hacer las cosas cuando son difíciles. Las fáciles las hacemos nosotros. Dios hace las complicadas, las que aparentemente son imposibles. Dios
El Dios que resucitó a Lázaro es el mismo Dios que hoy obra en medio de nosotros. Ese mismo Dios que levantó a Lázaro te puede levantar a ti de cualquier circunstancia, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El nombre del Señor sea glorificado. Y estoy seguro que saldremos adelante, porque Dios es el mismo de siempre. Dios los bendiga.